Informativo Mira TV. Hoy exploraremos cómo la osteoporosis, una enfermedad silenciosa, puede afectar a millones de personas en todo el mundo. Pero contamos con la presencia de una profesional quien nos va a hablar y nos va a aclarar muchísimas dudas que seguramente tenemos en torno a este interesantísimo tema. Se trata de nuestra buena amiga, la doctora María Rodríguez Bretaña, quien es traumatóloga y ortopedista. La doctora Bretaña, ha dedicado parte de su vida a luchar precisamente, a ayudar a las personas a superar estas enfermedades y cuenta con una extensa trayectoria en el tratamiento de pacientes con fracturas por osteoporosis y lesiones deportivas además como médico traumatólogo y ortopedista con una subespecialidad en patologías y cirugía de columna vertebral, ha dedicado su carrera a tratar a personas de todas las edades, incluidos deportistas, que enfrentan precisamente distintos tipos de fracturas y condiciones por osteoartritis, osteoporosis, etc. Pero hoy vamos a estar hablando de las fracturas por osteoporosis, cómo prevenir y tratar los riesgos que a veces son invisibles y que los especialistas, como nuestra invitada, nos pueden orientar para detectar cuáles son los riesgos eventuales que puedan tener el ser humano. Incluso hay personas mayores que uno las ve y están sanas, están bellas, suben, bajan, hacen sus cositas y de repente dicen, mira, se le fracturó la cadera, se fracturó tal persona, quizás pudo haberse evitado, pero no se toman en cuenta algunas previsiones que eventualmente podrían tomarse, ¿no? Bueno, esa es nuestra presentación, pero la experta, la persona dedicada, que es una eminencia en este tema, y contamos con esta querida amiga como invitada. Ella trabaja en uno de sus centros de trabajo en el Centro Médico Docente Los Altos y está aquí con nosotros en la entrevista. Doctora María Rodríguez Bretaña, bienvenida. Gracias. Mire, no tiene idea cuántas personas, amigas y conocidas, cuando les he comentado que la voy a tener de entrevistada, me han dicho, mira, esa es una excelente profesional. Gracias. Y eso nos gusta mucho porque también es importante valorar el esfuerzo académico, intelectual, de horas de trabajo y de dedicación que tienen los profesionales a sus diferentes áreas, ¿no? Una de ellas, por cierto, mi querida amiga Lorena, quien amo muchísimo, Lorena Quiñones, y bueno, muchas personas me han hablado muy bien de su profesionalismo. Muchísimas gracias, doctora, por estar acá. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, por permitirme hablar de este tema que parece trillado y conocido, pero que poquito sabemos de él, ¿no? Porque muchas personas dicen, hay fracturas por osteoporosis, pero ¿qué realmente es la osteoporosis? Si yo tengo osteopenia, estoy enferma o tengo riesgo de fractura, eso no lo podemos saber. Me gustaría precisamente entonces que nos diga qué es la osteoporosis. Bueno, es una enfermedad sistémica, eso tienes que entenderlo, donde disminuye la densidad mineral ósea en tu hueso. Ahora, si yo tengo osteopenia, ¿estoy enferma? No. Simplemente hay una disminución de la densidad mineral ósea. Cuando yo considero... ¿Osteoporosis y osteopenia es lo mismo? No, no es lo mismo. Ok. Eso es importante que el paciente lo sepa. Yo puedo tener una osteopenia, es decir, una disminución de la densidad mineral ósea y no tener riesgo de fractura. Cuando un paciente entra en riesgo de fractura, cuando la densidad mineral ósea supera una serie de valores, que se han considerado estándar a nivel internacional, por las organizaciones internacionales para el cuidado de los pacientes con osteoporosis. Todos estos valores han sido unificados y están descritos, son términos muy técnicos, pero lo que queremos darle a entender a ustedes, que yo hablo de osteoporosis cuando tengo riesgo inminente de fractura, es decir, hay la posibilidad de que yo me fracture o la cadera, o el antebrazo, o la columna vertebral, o cualquier otro hueso, por una caída que no implica una magnitud o una violencia tan alta como para producir una fractura. Ahora bien, cuando pasa esto, ¿tiene que ver con la edad o le puede pasar a cualquier persona a cualquier edad? Vamos a hablar de esa parte. Sí tiene que ver con la edad. Se estima que por encima de los 35 años, tanto los hombres como las mujeres, entramos en un proceso de deterioro que se llama sarcopenia, donde hay disminución de la densidad mineral ósea y sustitución del tejido muscular por tejido graso. A medida que vamos envejeciendo, pues tenemos que ayudar a que esta pérdida natural de la densidad mineral ósea sea cada vez menos
avanzada o menos alarmante. Evidentemente, factores como la menopausia en nosotras las mujeres contribuyen a que la densidad mineral ósea se pierda más rápido. Factores como ser fumador, factores como consumir medicamentos esteroideos, que ocurre mucho en pacientes que sufren de lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoidea, gota. Entonces, estos son pacientes que están predispuestos, independientemente de la edad, a sufrir una fractura por osteoporosis. Pero sí es bien documentado que la edad contribuye a el proceso de disminución de la densidad mineral ósea que conlleva a la fractura por osteoporosis. Tomando en consideración los factores que usted señala, también nos gustaría que nos cuente cuáles serían los signos a los cuales deben estar atentas las personas para decir, mira, llegó la hora de ir a la consulta. Claro, existen, en el caso de las mujeres, debemos estar pendientes de cuándo fue su última menstruación y cuándo inicia un periodo de premenopausia. En ese momento, que es variable según cada individuo, la mujer ya debe comenzar a hacer controles de densitometría. Esta densitometría ósea central, que lo que busca es determinar cuál es la densidad del hueso para ese momento, se puede hacer anual. Que inclusive, tomando en consideración el mes rosa, se pone como un paquete en muchos centros de salud, la densitometría ósea, el eco mamario y la mamografía. Estas pacientes, porque es importante hacerle la densitometría ósea, porque es el único examen que tenemos que nos permite saber si tienes o no osteoporosis. Sale ahí, en Sale ese ahí, examen. es el único. Tú te puedes hacer rayos X, tomografía, ultrasonido. ¿Y cómo se mide? ¿Cómo se mide eso? O sea, ¿cómo se en mide? gramos por centímetro cúbico. Entonces decimos que el valor va en gramos de mineral óseo por centímetro cúbico, es decir, es un valor volumétrico, lo que usamos aquí en Venezuela. Que se ponen flaquitos los huesos, vamos a hablar. Vamos a decirlo así, se ponen como delgaditos, pierden esa capita gruesa. Wow. Entonces, cuando tú ves a una paciente que está menopáusica, que es fumadora, que no hace actividad física, eso es un paciente que tienes que cambiarle el estilo de vida porque el riesgo de fractura por osteoporosis o que desarrolle osteoporosis es inminente. Pregunto, doctora, si una persona, por ejemplo, camina una hora diaria como yo, y mucha gente que camina, ¿eso hace que digamos que se relente, que evite o puede incluso restaurar? Pregunto. No la restaura, pero sí evita que el proceso avance rápidamente. Lo ideal es que el paciente trabaje con carga el hueso, porque cuando tú le das estímulo al tejido óseo, él va a producir nuevo hueso. Entonces, por eso nosotros le decimos a todas nuestras pacientes menopáusicas y premenopáusicas, métanse a hacer actividad física con carga, ya sea un gimnasio, ya sea trabajos de funcionales. Tienes que mantener la parte aeróbica, caminar, hacer bicicleta, nadar, lo que te dé placer, pero mantienes la actividad física con carga, para que le des un estímulo continuo, ¿ok?, a la célula. Y esta célula entonces se va a disminuir el recambio celular y va a haber mayor depósito de tejido óseo. Ahora, este proceso, fíjese que usted siempre lo ha reiterado en varios momentos de su conversación, que el tema de la premenopausia y menopausia son, digamos, cruciales para la detección de un posible síntoma, ¿no? Sí. Y obviamente haciéndose el examen. Sin embargo, hay muchas personas después de la menopausia. Sí. ¿Cuáles son los niveles de riesgo? ¿Se detiene el riesgo si la gente tiene una vida más o menos sana o eso sigue para adelante? Si tú mantienes un estilo de vida sano, donde haces actividad deportiva, consumo de alimentos sanos, naturales, con alto contenido de calcio, de vitamina D, ¿ok?, que tomes luz solar para activar esta vitamina D, pues vas a hacer un proceso, vas a disminuir este proceso de recambio y, por supuesto, los riesgos de fracturas por osteoporosis. Si eres fumador y dejas de fumar, también vas a disminuir el riesgo de fracturas por osteoporosis, sobre todo después de la menopausia y en los hombres, porque el hombre fumador es propenso a hacer fracturas por osteoporosis en la vejez o después de los 35 años. O sea, qué impresionante cómo el cigarrillo incide Deteriora. de manera tan directa en ese, porque siempre se ha hablado, obvio, de la parte respiratoria, ¿no?
Exacto. Pero creo que muy poco se habla de cómo incide en la parte de los huesos. Claro, porque es que el tabaco o el cigarrillo tiene una serie de sustancias químicas que ya está demostrado que disminuyen el tenor de oxígeno o la cantidad de oxígeno que le va a llegar a cada tejido. Entonces, este tejido va a ser susceptible a enfermarse, ya sea que te dé cáncer, como el cáncer de pulmón o cáncer de vejiga, que es la segunda causa más frecuente de cáncer en pacientes fumadores, o simplemente que hagas una fractura por osteoporosis, por disminución de la densidad mineral ósea. Entonces, estos son pacientes que lo que tenemos es que cambiarle el estilo de vida. ¿Quieres prevenir una fractura por osteoporosis? Hay que cambiar el estilo de vida. Ahora, importante, doctora, que usted nos pudiese indicar cuáles son los síntomas, es decir, aparte de los factores de riesgo, pero da síntomas, o sea, la persona puede sentir algo como para decir, mira, tengo que ir al médico, tengo que tomar la decisión, o simplemente hay que tomar en cuenta solo los factores de riesgo. Sintomatología explícita no, la osteoporosis no duele, no produce cansancio. Habitualmente se hace como un examen rutinario según la edad del paciente, entonces no hay una sintomatología previa. ¿Qué sí te va a dar sintomatología? Una fractura por osteoporosis. Que ya ocurra la fractura, no sabes que tienes osteoporosis y consultas porque tienes dolor lumbar o porque tienes dolor en el antebrazo y no sabes cómo ocurrió ese dolor, si no hiciste ningún esfuerzo físico importante o no hubo un traumatismo directo que justifique el dolor. Entonces estos son pacientes que tú dices, ya va, algo está pasando aquí, le voy a hacer el estudio de radiología, le voy a hacer la densitometría ósea porque ves la fractura, no tiene antecedente traumático, es una fractura por osteoporosis. En la próxima parte vamos a estar conversando con nuestra invitada acerca de este interesantísimo tema, pues, de la osteoporosis y cuáles son las implicaciones en la vida de los seres humanos. Vamos a dar pendiente para conversar con la doctora acerca de el diagnóstico. ¿Cómo se diagnostica esta enfermedad? Pues decíamos que hay un examen, pero después de ahí, ¿qué pasa cuando una persona es diagnosticada? ¿Cuáles son los pasos a seguir? En la próxima parte seguimos con este interesante tema. Informativo Mira TV. Continuamos en la entrevista. Hoy estamos conversando con la doctora María Rodríguez Bretaña, traumatólogo y ortopedista, además especialista en lo que son las cirugías de columna vertebral y además fracturas. Ella está con nosotros para conversar acerca de las fracturas por osteoporosis y bueno, cómo prevenir, cómo manejar este tema, cómo manejar el diagnóstico, que es precisamente el punto que nos toca en este momento, posterior a un diagnóstico de este tipo. Hay que preocuparse cuáles son las implicaciones de este diagnóstico para un ser humano. ¿Tiene que cambiar algunas cosas en su vida? Todas estas son las interrogantes que nos va a responder nuestra invitada. Bueno, lo primero que cuando sospechamos que este paciente tiene una fractura por osteoporosis o tiene osteoporosis, hay que hacer un estudio que se llama densitometría ósea central. Ese es un estudio... Otro diferente, es otra cosa. No, es siempre el mismo. Ah, ok. Es un estudio radiológico donde el paciente entra en una maquinita que está calibrada y se evalúa la densidad mineral ósea por volumen, ¿ok? Entonces sabemos cuántos grados, existen unos estándares a nivel internacional, como dije anteriormente, que son los que nosotros tomamos en cuenta. Una vez que el médico establece el diagnóstico de fractura por osteoporosis o de osteoporosis, pues comenzamos una serie de cambios. Lo primero, a nivel de estilo de vida, pues el paciente tiene que incorporar en su día a día una rutina por lo menos de 30 minutos de ejercicio. Esa rutina debe incluir trabajo aeróbico y trabajo de carga, como dije anteriormente, para que el hueso se vea estimulado, ¿okay?, a producir más masa ósea. Eso es súper importante. Luego, los factores a nivel de la dieta. ¿Qué debo consumir? ¿Qué no debo consumir? En teoría tienes que consumir todo lo que son alimentos ricos en calcio o vitamina D. Ahora, ¿debería ir para un nutricionista, una persona que tenga eso? Sería lo ideal. ¿O el médico traumatólogo? O un endocrino. Yo particularmente me gusta entregarle un listado a mis pacientes de lo que pueden consumir. Yo calculo que el consumo diario, porque está establecido, de calcio vía oral, debe ser entre 800 a 1200 miligramos. Entonces yo le coloco una dieta rica o con alto contenido de calcio. ¿Cuáles son esos alimentos? Bueno, los que todos conocemos, productos de origen lácteos,
leche, yogur, crema de leche, mantequilla, no margarina, mantequilla, quesos frescos, sobre todo aquí en Venezuela que tenemos la oportunidad de tener quesos frescos como el guayanés, queso blanco, queso llanero, queso palmita, todos estos quesos blanquitos que conseguimos en las charcuterías. Consumo de alimentos de origen o proteína de origen animal en mayor cantidad, es decir, tengo que consumir aquellos alimentos que me proporcionen vitamina D y son los productos grasos de origen animal. Huevo con la yema y la clara, las vísceras de res, como el hígado de res, el hígado de pollo, las mollejas de pollo, peces azules, es decir, atún, sardinas, que tienen alto contenido graso y de vitamina D, todo lo que incluye frutos secos, esto es pistacho, merengue, maní, nueces, almendra, frutas deshidratadas, si bien tienen un alto contenido de azúcar, pues también al deshidratarlas tienen un alto contenido de minerales y de vitaminas también. Entonces son beneficiosas para los pacientes con osteoporosis. Consumo de alimentos que no sean procesados, o sea, evitar toda esta cantidad de alimentos de origen industrial que tienen muchos químicos, que disfrazan sabores, todo es añadido. Si lo puedes consumir de forma natural es mejor. Ese es el deber ser en el paciente con osteoporosis. Ahora, tengo una osteoporosis y ya tengo una fractura, ¿qué voy a hacer aparte de cambiar el estilo de vida? Ya cambié la dieta, hago ejercicio. Bueno, existen una serie de medicamentos que entran a jugar un papel importante dentro de los pacientes con riesgo de fractura de osteoporosis o que ya tienen fractura. Estos son medicamentos que van a disminuir o retardar esta pérdida ósea, ¿ok? Van a promover el crecimiento de la masa ósea y que el paciente pues disminuya el riesgo de volverse a fracturar. Y si la persona, por ejemplo, tiene problemas con el consumo de leche, que hay mucha gente que tiene ese problema. Que sea intolerante a los lácteos. Bueno, pacientes intolerantes a los lácteos tienen que optar por todos los alimentos verdes, acelgas, espinacas, brócoli, coles de Bruselas, repollo, que tienen alto contenido de calcio, alto contenido de vitamina D. Tiene que optar por productos de origen animal, no lácteo, como huevos, carnes, pollos, pescados, cualquier derivado de origen animal. Doctora, sabemos que usted tiene una ardua experiencia también en hospitales públicos, en grandes centros de salud de nuestro país y que ha trabajado con pacientes politraumatizados y emergencias de gran envergadura. ¿Nos puede contar qué significa eso para un ser humano? Porque siempre, cuando estábamos hablando antes de comenzar el programa, yo le decía, doctor, usted tiene pinta de pediatra, pero enfrentarse a esos casos que uno los percibe pues por cultura general, obviamente, no por práctica ni nada, pero como casos de gran envergadura, como fuertes, ¿no? Sí, bueno, yo siempre digo que perdemos una coronaria cada vez que nos llega un paciente politraumatizado, porque te involucras con el paciente y entras en un modo de acción donde haces un algoritmo lógico en tu mente y vas paso a paso tratando de resolver las prioridades del paciente, porque la idea es preservar la vida. Entonces te enfocas en todas estas situaciones donde buscas minimizar cada vez un poquito más el riesgo de que el paciente pueda morir, pueda quedar con una lesión incapacitante de por vida. Entonces son pacientes que se manejan a través de protocolos y es un protocolo que lo haces mental y no lo piensas, simplemente lo ejecutas, porque entras en modo de supervivencia en conjunto con el paciente y buscas solventar esto de alguna manera y llevarlo a la mejor cabalidad posible, y vas saltando de un punto a otro y son objetivos que no los expresas pero que los tienes, que está el conocimiento. Qué bonito. Ahora, hay una cantidad de avances tecnológicos en la ciencia, inclusive desde la perspectiva ortopédica, sí, que sabemos que se están desarrollando quizás de una manera vertiginosa. Inclusive tengo entendido que las impresoras 3D pueden imprimir ciertas partes del cuerpo que se pueden tal. ¿Cómo digamos, se desarrolla todo eso acá en Venezuela? ¿Cuáles son las opciones? Nosotros estamos en un proceso de crecimiento desde el punto de vista tecnológico. Nosotros estamos incorporando ya a nivel nacional tecnología que nos está permitiendo pues
desarrollar mejores opciones quirúrgicas, mejores opciones de tratamiento para todos nuestros pacientes de traumatología y ortopedia. Hay áreas que se han desarrollado más, como es el ejemplo de los pacientes con artrosis de cadera, donde ya disponemos de prótesis con doble movilidad articular que disminuyen el riesgo de luxación de la prótesis, que le dan mejor calidad de vida al paciente, que permiten la incorporación del paciente a una vida deportiva continua, a pesar de tener un reemplazo articular de cadera o de rodilla. De repente hay áreas como patología de columna vertebral, donde la enfermedad del disco todavía no ha llegado a ese punto, pero se está en proceso. Tenemos áreas como medicina deportiva, donde existen medicamentos como la vicosuplementación o las artroscopias, técnicas quirúrgicas que permiten tratar al paciente de una forma versátil e incorporarlo rápidamente a la actividad deportiva. Entonces, estos son avances que están llegando al país, existen y que tenemos que usarlo. No podemos quedarnos en la traumatología y la ortopedia de los años 80. Yo creo que ya ahorita tenemos que abrirnos, incorporar, trabajar en conjunto con instituciones que nos den la oportunidad de usar estos métodos. Bueno, aquí tenemos el Instituto de Investigaciones, el IBI, que el IBI tiene banco de células madres, por ejemplo, y eso lo puedes utilizar en pacientes con cambios artrósicos en la rodilla o en la cadera, que son pacientes jóvenes, y está disponible y lo tenemos aquí en los Altos Girandinos. Simplemente hay que hacer el enlace y enviar a los pacientes para que hagan el contacto. Por ejemplo, ya está llegando tecnología tanto asiática como europea y americana, tanto en robótica, en los hospitales, no todos los hospitales, pero sí tenemos, y hay la posibilidad de acceder a ellos, poco a poco. Qué bonito y qué interesante además. Doctora, ya para finalizar, nos gustaría que usted nos comente o nos dé su recomendación para mantener la salud ósea, para saber que es muy importante que las acciones que emprendamos como seres humanos, aunque no lo hacemos de manera consciente, sí, y quizás muchas veces lo dejamos como de lado, poniéndole quizás mucha más atención a otros órganos, pero la parte ósea es fundamental, es donde nos sostenemos. Exactamente. Si tú quieres tener un sistema músculo-esquelético adecuado, tienes que tener una buena calidad de vida. Y para tener buena calidad de vida hay que tener buenos hábitos. Hay que aprender a vivir haciendo actividad deportiva, comiendo sano. Yo siempre le digo a los pacientes, usted no se quiere operar, haga ejercicio. Usted quiere estar bien en un futuro, lo que hagas en tus 20 años va a repercutir en tus 60 años. Tienes que hacer actividad física. No tienes que ser un deportista de élite, ni tienes que dedicarle 3 horas diarias a la actividad deportiva, pero sí debes incluir en tu día a día algo de actividad física, estar activo, mantener la mente activa. Eso es lo que nos permite que tengamos salud en un futuro y envejecer dignamente, envejecer sólidos. Qué bello, mejor mensaje imposible, de verdad que súper contenta y agradecida por esta interesantísima conversación, doctora. Gracias por la invitación. Por favor, las puertas de este canal y de Gente de Hoy están a su disposición para informar, para orientar a las personas, y un tema fascinante. Muchísimas gracias, doctora. Gracias. Así estuvimos conversando con la doctora María Rodríguez Bretaña, traumatólogo y ortopedista y especialista en cirugía de columna vertebral. Nosotros con muchísimo cariño y además gratitud nos despedimos por su amable audiencia a nombre de nuestra productora general Aleimar Albarrán, nuestro director Antonio Abrantes y quien tuvo el inmenso placer de conversar para ustedes, Deisy Oropesa. Hasta la próxima. Yeah.